largamente esperada por la nación venezolana la beatificación de José Gregorio Hernández por parte de la Iglesia Católica. La devoción por José Gregorio Hernández tiene ya muchos años en Venezuela, muchísimos. De modo que la Iglesia sabiamente lo que viene a hacer es a confirmar una devoción popular extendidísima, probablemente la más extendida que haya en Venezuela. Lo otro quizás es una coincidencia histórica. José Gregorio Hernández muere en 1919 y en ese momento Venezuela y el mundo entero está padeciendo la gripe española, una pandemia que asoló a la humanidad. El número de muertos por la gripe española en el mundo se calcula entre 50 y 80 millones de personas. Hay que verle la cara a lo que fue eso. Y la gripe española ocurre entre 1918 y 1919. Y que ahora la beatificación de José Gregorio coincida con la otra pandemia que ha sufrido la humanidad un siglo después de la gripe española, pues es por lo menos una coincidencia que hay que señalar, digámoslo así, ¿no? Y bueno, yo he comentado en algunos trabajos míos, etcétera, que José Gregorio Hernández encarna el arquetipo del sanador y que es un arquetipo maravilloso. Es el médico, es el hombre que une, es el hombre que cose, es además el hombre que trabajó con una gran humildad desde el punto de vista médico hacia todos los necesitados de salud, hacia la atención de los enfermos, de modo que es uno de los personajes históricos más hermosos que tiene Venezuela, es verdaderamente todo un arquetipo y un símbolo para la venezolanidad. ¿Cómo el venezolano, doctor, ha hecho frente a la crisis a través de la fe? Bueno, dicen que la fe mueve montañas y yo creo que eso es así. La fe siempre ayuda muchísimo con las calamidades, con las adversidades de la vida y el venezolano de fe, con mucha frecuencia a quien recurre es a José Gregorio Hernández. Lo vemos en los altares de los hogares venezolanos, no solo él, sino acompañado de otras figuras, pues las vírgenes, el propio Cristo, por supuesto, o figuras de la cultura popular o de otras religiones, de religiones africanas. De modo que el venezolano acompaña su día a día y sus adversidades con la fe, con la devoción, porque eso ayuda muchísimo a enfrentar la realidad, ¿no? Doctor, ¿cuándo inicia exactamente esta devoción hacia el doctor José Gregorio Hernández? Prácticamente al momento de la muerte de él, porque él era un médico muy querido, era un médico de maletín que visitaba a los enfermos en sus casas. Y estamos hablando de una ciudad mínima, Caracas en 1919 no llegaba a los 100.000 habitantes, digamos que era un pueblo grande. Y en esa Caracas a él lo conocía todo el mundo, además de que estamos hablando de la Caracas de la Pastora y de San José y el centro, que era donde él se movía. De modo que la devoción comienza prácticamente de inmediato. Además de que la muerte de él fue un accidente tan absurdo que eso también contribuyó al dolor de la gente y al acompañamiento de ese personaje que se iba del mundo, ¿no? Es una devoción que no solamente nace en ese momento, sino que ha venido creciendo y se ha expandido. No solamente se registra en Venezuela, se registra también en distintos países de América Latina, que seguramente estos feligreses van a estar muy atentos a esta ceremonia de beatificación que finalmente se concreta. Y usted ha hecho referencia a algunos aspectos de la vida del doctor José Gregorio Hernández, pero como médico, justamente, ¿cuáles fueron esos aportes que hizo a la medicina en el país?
Grandes aportes. No estamos hablando de un médico secundario, para nada. Estamos hablando de un médico que ingresa como individuo de número de la Academia Nacional de Medicina cuando la academia se constituye. Estamos hablando de un médico graduado en la Universidad Central de Venezuela con un doctorado en la Universidad de París, que en ese entonces era el mejor lugar del mundo para doctorarse en medicina. Estamos hablando de un médico que cuando regresa a Venezuela después de sus estudios doctorales, es un modernizador de la medicina en Venezuela, introduce técnicas, conocimientos médicos que ha adquirido en Francia y que en Venezuela prácticamente en ese momento se desconocían. Estamos hablando además de un autor de libros filosóficos, cosa que se olvida. José Gregorio Hernández tiene un muy buen libro publicado sobre filosofía, de modo que es un hombre que no solo es un investigador médico, un médico practicante, sino que también piensa, es un hombre que elabora, que formula teorías, de modo que desde el punto de vista de la investigación estamos hablando de un hombre destacadísimo como médico, además. Era un hombre un médico muy católico, ¿no? Y probablemente en esto se diferenciaba de otros grandes médicos que han hecho aportes o que hicieron aportes significativos a la medicina en Venezuela. El caso de Luis Racetti, por ejemplo, de José María Vargas. Claro, por supuesto. José María Vargas también era católico, Luis Racetti menos, y además hay una polémica entre Racetti y José Gregorio Hernández que fue muy interesante, porque José Gregorio Hernández como católico ortodoxo era creacionista, o sea, creía que eh, en el mito fundacional, en el mito genésico que está en las Sagradas Escrituras, y Luis Racetti como científico no creía en eso, sino lo entendía como una metáfora. Y allí hubo una polémica entre ellos, pero el catolicismo de José Gregorio Hernández era más, vamos a llamarlo, ortodoxo, digámoslo así, ¿no? Sí, por supuesto que era un católico, intentó ser sacerdote, se introduce en la cartuja de Parma, de la Forneta, en Luca, me parece que fue eso, en la ciudad de Luca, en la Toscana italiana. No aguanta los rigores del frío, los rigores de la vida monacal, que son muy severos, y regresa, ¿no? Y regresa felizmente a su profesión de médico, que era donde él estaba haciendo su apostolado principal, ¿no? De modo que este episodio de intento de sacerdocio de lo que nos habla es de la profunda devoción cristiana de José Gregorio Hernández, pero también nos habla de un intento que felizmente no se dio porque su apostolado estaba en la atención médica de la gente. Ahí es donde estaba él ejerciendo su tarea. Ahora, de la vida personal del doctor José Gregorio Hernández conocemos poco. Doctor, en la literatura, digamos, no se conoce si, digamos, tuvo pareja, más allá de esta actividad diaria, de este carácter de generosidad, de buen ciudadano, de amabilidad, que acompañaba esa distinción profesional que tenían. No conocemos mucho más allá. ¿Qué nos podría decir al respecto? No, bueno, hay unas buenas biografías, hay unas buenas investigaciones. Hay que destacar mucho la biografía de María Matilde Suárez, muy exhaustiva, muy completa, se consigue, circula. A ver, Jessica, no, se conoce bastante de su biografía. No, al parecer no tuvo una relación afectiva particular. Todo indica que era un hombre entregado a sus tareas profesionales y devocionales y que no tenía entre sus proyectos el matrimonio ni formar una familia, sino que estaba entregado a sus tareas, ¿no? También hay muchas anécdotas interesantes. Él cuando regresa de Europa, por ejemplo, viene muy interesante